Vamos a empezar la primera sesión de la tarde dedicada, como ven, a las intervenciones de ustedes. Yo creo que es ha sido una buena idea. Por otra parte, ya se lo han dicho esta mañana y no voy a ser aburrido repitiéndolo. Yo creo que es una buena idea este tipo de sesiones en el que tanto por ustedes como por nosotros, como por la investigación en general, se desarrolle la intercomunicabilidad entre unos trabajos y otros. Digamos, ahora en el mundo de la investigación y de la universidad en general se ha creado un concepto que tiene un punto de magia, en la cual yo creo, ¿no?, que es la transversalidad. Efectivamente, cada vez y mucho más en el campo de las humanidades, yo creo que es un filón o es un punto de encuentro realmente importante, y esto ayuda a que ustedes con nosotros y entre ustedes mismos conozcan los trabajos que están haciendo unos y otros, ¿no? En ese sentido vamos entonces a dar paso a las intervenciones de hoy de los alumnos que están en el primer año, ¿no? Yo les pediría, eso sí, que ocupasen el tiempo oportuno de 10 minutos, que es, por supuesto, escuálido, no escaso, es escuálido, pero si no sería terrible. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues entonces tiene la palabra el señor Alfonso. Sí, voy a ponerla. Bueno, ¿me escuchó? Sí, ¿verdad? Bien, bueno, como tema inicial y dada la premura del tiempo que tenemos, voy a ser muy concreto en lo que quiero presentar, ¿no? El presente trabajo se llama La presencia de lengua materna y lengua segunda, la efectividad de la producción escrita de lengua extranjera en un contexto fronterizo, caso de los alumnos de licenciatura en docencia de idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California. La investigación que se desea realizar para el proyecto de doctorado parte de 4 ejes esenciales, los cuales los presento de la siguiente manera. En primer lugar, como ustedes saben, voy a explicar un poco sobre el planteamiento, la justificación del porqué del proyecto y los objetivos que tenemos asentados para la investigación. De igual manera, vamos a partir de un esquema teórico que va a ser la esencia de nuestro proyecto y de igual manera centrarnos en la metodología y las conclusiones primerizas que han surgido dentro de lo que hemos trabajado a lo largo de este semestre. En nuestro caso, dentro de la licenciatura, nuestra Universidad Autónoma de Baja California cuenta con un programa de licenciatura en docencia de idiomas, mismo que se enfoca en formar futuros profesores tanto de español como de inglés como segunda lengua. En el año 2008, la Facultad de Idiomas intervino a partir de nuevas políticas, las cuales estipularon que el alumno, para poder egresar de la licenciatura, debía cumplir con un nivel B1 de acuerdo al marco común europeo de referencia. Esto quiere decir que nuestros alumnos, a partir de los programas de lengua que nosotros tenemos, deben de cumplir con una lengua en específica, sea en italiano, portugués o francés, que es el caso central de nuestra investigación. La situación que se ha presentado a lo largo de la experiencia que hemos tenido en nuestra facultad es que los alumnos, al momento de tener una formación tan específica en el área de español y en inglés, en materias como morfología, morfosintaxis, lectura y redacción en español, análisis y disertación de textos, es una formación tan clara y concisa que los alumnos, al momento de producir la tercera lengua, producen muchos errores de interlenguaje o de interferencia, donde incluyen fenómenos para producir lengua extranjera, francés como lengua extranjera, utiliza muchos el inglés o el español, dependiendo del caso del alumno. Entonces, básicamente por ahí se va a centrar nuestra investigación, que más adelante voy a explicar de manera más concreta, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, como unidad formadora de futuros profesores de lenguas extranjeras, nos procura identificar todas las dificultades que presenta el alumnado con el fin de, una vez como unidad formadora, saquemos nosotros a nuestros futuros egresados, a nuestros futuros empleadores con una calidad, ¿no? Y que al momento de enfrentarse al campo laboral no presenten estas dificultades de enseñanza. Entonces, además de que cuando nosotros estamos trabajando con los alumnos,
nos compete que realmente los alumnos cumplan con un nivel B1 de acuerdo al marco común europeo, si no, no se titulan, ¿no? Que es la problemática existente. Y ahorita tenemos un porcentaje de alumnos titulados que es muy bajo, yo creo que era unos 75% de la matrícula, porque no cumplen con el requisito, y eso nos está afectando como unidad, ¿no? Entonces, para poder subsanar la problemática o el eje central de la investigación, se ha sentado un objetivo general que va a ser la base de nuestra investigación, y de igual manera centrar esta misma investigación a partir de ciertos ejes específicos. En primer lugar, se busca analizar cuál es la interacción de lengua materna y lengua segunda, en este caso español e inglés, con el fin de producir la lengua extranjera, en el caso de francés, y identificar cómo son estos fenómenos de interlenguaje, ¿no? Para poder hacer esto posible, se busca clasificar y describir los errores a partir de un compendio o un corpus ya establecido. A lo largo de mi gestión, o cuando estuve de coordinador del área de francés y mismo profesor de francés, vi esa problemática y me di la tarea de empezar a recolectar todos los documentos de un nivel A1 al B1, y junté una colección amplia de documentos. Ahorita se tiene alrededor de 200 y tantos documentos. Sin embargo, hay que clasificarlos de acuerdo a las tareas específicas que antepone el manual que tenemos, que es el alter ego, ¿no? Supone que con el manual que nosotros tenemos, decimos que los alumnos van a cumplir con la meta establecida dentro del programa. Sin embargo, existe este grado de falta, ¿no? O de que tenemos que buscar la mejora en el alumnado. De ahí se busca identificar cuáles son estos errores que se provocan, ¿no? En el fenómeno de la interferencia en la producción escrita del alumno, y de ahí al mismo tiempo se busca clasificar a partir de una tipología cuáles son estos errores con el fin de describirlos, ¿no? Ahorita voy a mencionarles un par de ejemplos, pero nos hemos percatado que los alumnos cometen muchos errores en el uso de preposiciones, a veces usan las preposiciones en inglés, en español, y entonces este fenómeno causa mucho ruido en nosotros como futuros formadores, ¿no? Porque tenemos que indagar el por qué, y yo creo que la parte interesante de este proyecto es que para diferentes puntos de vista puede ser un fenómeno de la interferencia de lengua materna, o en ciertos casos de la segunda lengua, que viene siendo el inglés, ¿no? Que es un fenómeno realmente recurrente. Y de ahí lo que se pretende buscar también es hacer una propuesta específica para poder prevenir los futuros profesores que vamos a tener en el campo, o remediar los que ya están en curso dentro de los niveles A2 o B1, ¿no? Eso es básicamente el eje central de cómo se va a desarrollar nuestra investigación. Partiendo del esquema de la teoría que se va a trabajar dentro de este proyecto, también nos enfocamos en 7 ejes esenciales, donde se retoman los procesos de adquisición de la lengua materna, cómo se va dando esta lengua en una etapa temprana, y de igual manera cómo si realmente nuestros alumnos al momento de trabajar a nivel de licenciatura realmente producen la lengua materna de manera formal, porque en nuestro caso en ocasiones no tenemos, existe que el alumno, si le preguntas cuál es el pluscuamperfecto, titubea, ¿no? Porque en esencia no tiene como una formación sólida de conocimientos de estructuras de la lengua. Las conoce porque es una lengua comunicativa, ¿no? Pero ahí existe esta falta. De igual manera, se quiere abordar el aspecto del bilingüismo. ¿Por qué? Porque el alumno, pues queremos ver los fenómenos de cuál es la transferencia de lengua materna a lengua segunda, para ver si realmente existe una eficacia en lo mismo. De igual manera, pasamos a la transición del plurilingüismo para poder identificar cómo se presentan todos estos fenómenos, tanto de lengua materna, lengua segunda y lengua extranjera. Es importante destacar dentro de la investigación, trabajar la noción de competencias. Nuestra universidad está formada a partir de un esquema del marco común europeo. Entonces, si nosotros ya contamos con un programa establecido dentro del marco, contamos con un método, un libro formal, y que realmente me asegura que el alumno va a pasar un DELF o DALF en el caso de francés, pues tenemos que indagar cuáles son los descriptores que antepone cada competencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos nosotros los descriptores de la competencia redactora, decimos que el alumno es competente en un nivel A1 cuando, en A2 cuando, etcétera, ¿no? Entonces, ya los profesores que tenemos en planta ya son evaluadores de exámenes DELF, ya somos evaluadores, pero pues ahí tenemos que dar solución a esta problemática, ¿no? De igual manera,
es importante retomar este fenómeno de la interlengua, cómo se presenta, porque en ocasiones existe la disyuntiva de la clasificación de conceptos que se tienen que abordar precisos dentro de nuestra investigación. Entonces se adoptó abordar la noción de la interlengua. Y además tomar en cuenta esta noción de transferencia y la transferencia negativa. En ocasiones nos damos cuenta que conocer una lengua materna, una lengua segunda, sirve al alumno para apoyarse o como una herramienta para poder producir la lengua extranjera. Sin embargo, en ocasiones existe este fenómeno de interferencia que provoca el error en los alumnos, ¿no? Entonces, al abordar la noción del error, quiero anteponer el tema de análisis de errores y hacer la diferenciación entre errores o faltas que comete el alumno, porque hay que ser muy precisos cuando el alumno está cometiendo una falta y cuando está cometiendo un error, si es por fenómenos de interferencia, por falta del conocimiento, etcétera, ¿no? Bueno, ante la metodología que se plantea dentro de nuestra investigación a desarrollar, se busca hacer un estudio tanto cualitativo como cuantitativo, del cual parte del corpus de aprendices, como les comentaba, correspondiente a los niveles A1, A2, B1, el cual servirá para analizar a partir de una parrilla de errores, a empezar a separar por sus tipologías y empezar a trabajar la parte descriptiva, ¿no? No solo quisimos enfocarnos en un análisis cuantitativo, sino también cualitativo, el cual sirva a conocer las opiniones de los mismos profesores que enseñan esta lengua para conocer cómo se presenta este fenómeno, porque ya me dio la tarea un poquito a revisar esto y preguntaba a los profesores qué era lo que causaba este fenómeno de interlenguaje, y cosa que los mismos profesores desconocen, ¿no? Entonces, si son formadores, pues ahí se presenta un gran conflicto, ¿no? Entonces, ya se tiene un compendio de información de un corpus. Queremos trabajar y clasificar todos estos elementos a partir de errores, a partir de una tipología específica. Queremos describir este fenómeno porque es lo que va a tomar mucho esfuerzo, ¿no? Porque tenemos que ser muy pertinentes y precisos en la identificación de este error. Entonces, ya para concluir, porque ya casi los 10 minutos volando, ya existe toda esta muestra, pero hay que trabajar mucho la clasificación y la descripción de las tipologías. Ahí puse un par de ejemplos para que identificaran. Por ejemplo, el alumno dice en Acapulco, hablamos de una ciudad, se dice a Acapulco, la preposición del lugar. A la plage, ahí el alumno carece del uso de los acentos. On mon voyage, decimos que on, pues es la parte de inglés, ¿no? Entonces ahí es como se presentan estos fenómenos. Igual, por ejemplo, podemos hablar de ile, el uso del español, sympathetic, pues hablamos de sympa, polite, pues hablamos de poli. Entonces todos estos fenómenos que interfieren dentro del lenguaje, ¿no? Entonces, básicamente creo y estoy seguro de que esta investigación va a aportar mucho al campo de la investigación, porque sí existen estas parrillas de análisis, pero no en lengua materna el español, lengua segunda el inglés y lengua extranjera el francés. Entonces, es la problemática que no tenemos a nivel mundial este tipo de análisis concretos dentro del área de la formación de profesores y del campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. ¿Ok? Gracias. Aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, no pasa para acá. Comparte para acá. Hola. Ahora, el botón rojo. ¿Estoy dando? Si quieres, pásate para acá. Hola. ¿Ahora sí? Sí, ya se escucha. Vale. Buenas tardes, me llamo Rosario Utes, como ya consta en el programa, y también el tema de mi investigación es el uso del español en el ámbito educativo en California. Mi tesis está dirigida por la doctora Lourdes García Macho y creo que estoy en un estadio un poco inferior al que está mi compañero, porque el volumen de información que estoy manejando en este momento tal vez es demasiado amplio. Pero bueno, de todas maneras yo creo que os puedo dar una idea de por dónde va mi estudio. Como marco teórico, el español en Estados Unidos ha sido un tema controvertido,
Su estudio debe necesariamente abordarse desde una perspectiva multidisciplinar, que sitúe el objeto de estudio con la mayor precisión, definiendo las cuestiones históricas, culturales y socioeconómicas que han dado forma a un fenómeno sociolingüístico de mucho interés e impacto. No debemos olvidarnos que Estados Unidos tiene una población hispanohablante que ocupa el tercer lugar a nivel mundial y posiblemente ocupará el segundo en poco tiempo. Es decir, que tendrá más hispanohablantes que España y menos, por supuesto, que México. El territorio de California es especialmente ilustrativo para este tema, puesto que es un estado donde el español ha mostrado una presencia constante. Desde la época de las misiones españolas, teníamos el Fray Junípero Serra y todas las misiones que hay a lo largo de toda la costa de California. También las rutas comerciales que se establecieron por la parte de Nuevo México, viniendo desde México ya, la inmigración hispana que vino desde México en el siglo XVIII, y luego ya los diferentes flujos migratorios que ha habido, no solamente desde México, sino Guatemala, Salvador, etc. Su condición, bueno, pero especialmente mexicana, últimamente, en el último siglo seguro. Especialmente de procedencia mexicana. Su condición fronteriza también del Estado ha configurado una situación peculiar en el uso de la lengua española y hay multitud de bibliografía al respecto. Paralelamente, la legislación educativa en California y en Estados Unidos, en particular desde mediados del siglo XX, ha propiciado la hegemonía del inglés en el ámbito educativo, relegando el uso del español a programas de transición al inglés en el mejor de los casos. El uso del español de segundas y de terceras generaciones de inmigrantes se ha visto reducido pues al ámbito familiar y de círculos restringidos, casi siempre de forma oral y en registros coloquiales. La convivencia con el inglés dio lugar a una variante de lengua popular, también conocida como Spanglish, que es una variante híbrida con calcos, transferencias y alternancias de códigos, que son bastante sistemáticas, por otra parte. Sobre la naturaleza del Spanglish han corrido y corren ríos de tinta y existe mucha controversia al respecto, pero no es ese el objeto de mi tesis. Sí que es importante e informará buena parte de mi tesis, pero no será este el objeto. La descripción del estudio ya más concretamente. Desde principios de este siglo hay factores socioeconómicos y políticos que han favorecido un fortalecimiento paulatino de la identidad hispana o latina, según se quiera, en Estados Unidos. Y esto se refleja en el uso del español en medios de comunicación y en el ámbito académico. A lo largo de los últimos 20 años se han adoptado una serie de políticas educativas, no sé si las conocéis por su nombre, pero vamos, No Child Left Behind, que la promulgó George W. Bush, Proposition 227, que fue en California, que establece el English Only, que es solamente el inglés en todas las escuelas. También, luego, posteriormente, hace ya unos 10 años, World Language Standards, se establece los estándares para el aprendizaje de las lenguas, y esto va paralelo al marco común europeo. Pero, a diferencia del marco común europeo, el marco común europeo describe la lengua por competencias. Es yo puedo, I can do this, I can do that, mientras que los ingleses lo describen por standards. Hoy en día ya hay mucha más connivencia en este tipo de análisis. Connivencia no sería la palabra, digamos acuerdo. También se han establecido los Dual Immersion Programs, que son los programas de inmersión dual, en que los alumnos estudian dependiendo de distintos porcentajes, 50% inglés y 50% español, o de inmersión total, que son inmersión total en español.
Y en los últimos 3 años, concretamente, hemos llegado al movimiento que se llama Seal of Biliteracy, que es el sello de el bilingüismo, en una palabra. Ellos le llaman biliteracy porque le dan mucha importancia al hecho de que sea alfabetizado en la lengua española. Y entonces esto promueve ya un prestigio de la lengua. En todas estas políticas se observa que se ha pasado de imponer una normativa restrictiva en la enseñanza del español a implementar iniciativas propiciadas por distintos estamentos institucionales y sociales, porque algunos son sociales, como Seal of Biliteracy, que promueven la enseñanza del español en todos los niveles educativos reglados en California. Y en esta investigación doctoral trataré, en principio, la tendencia de la Administración y la sociedad de California a implantar y promover el estudio y el uso de la lengua española en su forma escrita y oral. Pero básicamente la forma escrita va a ser ya lo iréis viendo. En el ámbito de las enseñanzas regladas en los centros públicos con programas bilingües o de inmersión dual. Los objetivos más concretos de mi investigación. El sistema educativo de California puede proporcionarnos muchas claves en el análisis de la evolución y la situación actual de nuestra lengua, así como las claves de las perspectivas que tiene la lengua española en su variante norteamericana, concebido como una variante del español, ¿no? Y la perspectiva de que se consolide como una lengua de prestigio y de cultura. En primer lugar, esta investigación pretende describir, partiendo de una óptica multidisciplinar, como ya he explicado, la evolución y situación actual en el uso de la lengua española durante la última década en California en el ámbito de la educación reglada o lo que ellos le llaman K-12, que es la educación de primaria bachillerato. En una fase posterior, quisiera analizar los requisitos de competencia lingüística de los docentes acreditados para impartir clase en programas bilingües en la actualidad, a partir de un estudio de los exámenes escritos de lengua española, es decir, los exámenes que tienen que pasar los docentes para enseñar español, elaborados por el editorial Pearson y la Universidad de Stanford, para el Departamento de Educación y concretamente para lo que se llama California Teacher Credentialing. El examen es este. Esta es la muestra del examen. Y esto es una parte, una parte del objeto de mi estudio. La otra parte será, la otra parte del corpus, será analizar la competencia lingüística de los estudiantes de centros públicos de California que cursan estudios reglados a partir de las participaciones escritas que se han registrado durante los últimos 5 años en el certamen de escritura Escribo en Español, patrocinado por el Departamento de Educación de California y la Embajada de España en Estados Unidos. En dicho certamen participan aproximadamente 150 centros bilingües de California cada año. Y se reciben anualmente un número de redacciones, escritas que oscila entre los 600 y los 800 trabajos anuales. Y por último, queda definir el análisis lingüístico de estas, tanto de las pruebas para el profesorado como del certamen escrito, tanto morfosintáctico como léxico. Y a partir de allí, sacar las conclusiones de cuál es la situación del español en Estados Unidos concebido como una variante del español. Yo creo que podría hablar más, pero evidentemente ya tengo mi tiempo. Muchas gracias. Bueno, a ver. Ahí, funciona directamente, qué bien. Vale, sí. Mi nombre es Celia María Gutiérrez Vázquez y, bueno, primero quería agradecer que nos deis esta oportunidad, especialmente, bueno, a todo el mundo que esté implicado en la organización, pero a Laura, que ha estado en contacto con nosotros, a Elena también. No sé si mi exposición está a la altura de las expectativas, porque, bueno, en realidad
decía Rosario que su investigación está en un estadio muy, o sea, por debajo del que estaba la del compañero, la mía está todavía mucho más atrasada, y yo un poco en la línea en que planteaba esta mañana Mercedes Bengoechea, igual que ella nos ha dado una serie de consejos para, bueno, que nuestra tesis salga adelante lo mejor posible, yo desde el otro lado lo que quiero plantear son un poco los problemas con los que me estoy encontrando en este primer año de doctorado, más que hablar sobre lo que va a ser mi tesis, porque aún lo que es la delimitación previa, si me permitéis que utilice su terminología, no la tengo clara del todo. La idea sí que es verdad que parte de, como decía ella también, de un proceso de interrogación que se concretó en mi trabajo fin de máster y que, de hecho, planteaba una interrogación abierta. Se titulaba Las ideas literarias de Ortega y Gasset, y se abría interrogación y yo misma hacía la pregunta, una teoría de la literatura, es decir, el planteamiento tiene que ver con si todas esas ideas dispersas que tiene Ortega, mucho más allá de la filosofía, sobre el arte y la literatura, podían ser consideradas un corpus teórico a la manera que entendemos hoy día la teoría literaria, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo que estuvo fundamentalmente basado en una lectura muy profunda de muchos textos de Ortega, pero lo que era la bibliografía que trataba estos temas, bueno, era mucho más precaria, dado que, bueno, el carácter del trabajo fin de máster es lo que es. Y, bueno, pues cuando yo empecé a plantearme esto ya como una tesis, lo primero que he tenido que hacer es plantearme cómo está el estado de la cuestión para poder hacer la delimitación previa y saber si, bueno, el tema puede ser así de genérico, si tengo que centrarme en algo más específico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo quería hablaros un poco de mi experiencia en esta persecución del estado de la cuestión y concretamente en la búsqueda bibliográfica, que ya hemos visto que es algo tan importante, ¿no? Yo lo primero que, bueno, además como hemos estado haciendo todos nosotros, los alumnos de primer año y los de segundo también, el curso que nos ha ofrecido la biblioteca sobre la gestión de entornos virtuales, y yo soy muy obediente, pues he intentado un poco aplicar todo esto que estamos aprendiendo, que para algo lo hacemos. Entonces, bueno, yo lo primero que hice, porque tengo la suerte de que al investigar sobre un autor tan conocido como Ortega, aunque sus ideas literarias sean algo un poco menos conocido, fue irme a la Fundación Ortega y Gasset Marañón y preguntar allí, bueno, qué tenían en la Fundación, qué había. Me encontré el archivo digitalizado de Ortega, gran parte del archivo digitalizado, y bueno, toda una base de datos interna de ellos, donde bueno, había artículos, libros, muchísima bibliografía sobre el tema, y por ahí fue por donde empecé. Encontré muchas cosas muy interesantes, pero obviamente no me quise quedar ahí, y entonces empecé a intentar buscar en las bases de datos, que es lo que nos sugieren desde el curso de la biblioteca, y bueno, y es que hoy día además no se puede hacer de otra manera en Internet. La verdad es que me costó bastante llegar a alguna cosa más fructífera que la de la Fundación. Entonces voy a intentar comparar un poco las dos experiencias, tanto la de la búsqueda en Internet, en las bases de datos, como la que me encontré yendo físicamente a lo que es el archivo, la biblioteca que tienen allí, etcétera. Bueno, después de buscar en los tesauros, intentar buscar descriptores y buscar en bases de datos como ProQuest, MLA, Linceo, etcétera, bueno, al final el resultado fue el más sencillo, que era buscar Ortega y Gasset and literature. Eso era lo que... Sí, es que al final a veces nos complicamos mucho la vida, pero lo más sencillo es eso. En ProQuest me da la sensación de que, bueno, quizás yo aquí lo que pongo sobre la mesa son también mis propias dudas personales y seguramente mi propia incompetencia, porque estamos empezando, ¿no? Salían cosas muy, muy raras, había muchísimas cosas que había en la Fundación, en los archivos, muchos artículos escritos que allí no aparecían por ningún lado, y me dio la sensación de que lo que aparecía allí era cualquier texto en el que se citase a Ortega. No tanto textos que hablaran sobre Ortega ni sobre las ideas literarias de Ortega y Gasset, sino simplemente textos donde estuviera citado. Entonces, bueno, de algo me sirvió, primero porque en propuesta aparecen los textos completos de los artículos, y eso es, la verdad, es una maravilla. Es verdad que me encontré citado a Ortega tengo aquí los títulos de algunos artículos,
que me dio la sensación de que eran sobre cuestiones muy modernas, que tenían mucho que ver con las nuevas tecnologías, con lo cual me dio la sensación de que la recepción de Ortega sigue todavía muy viva y que aunque fue a principios de siglo, principios mediados, tiene muchas cosas que decir que aún hoy son útiles. Encontré artículos como, por ejemplo, el hipertexto como ficción sin marco, filosofía de construcción, fenomenología y religión en la crisis de nuestro mundo transmoderno, literatura y cognición en el contexto de las nuevas humanidades, en fin, bueno, muchas cosas en las que él aparecía citado y que tenían que ver con conceptos como el hipertexto, las nuevas tecnologías, cosas que ahora estamos manejando y que en cierta manera, bueno, pues algo tuvo que decir él que fue precursor un poco o que se le sigue utilizando. Con lo cual me sirvió como manera de entender lo que es la recepción actual o sobre ideas actuales de Ortega y Gasset. Pero textos que hablasen sobre lo que a mí me interesaba no encontré hasta que me fui a MLA o al Linceo, donde ahí sí que empecé a encontrar muchos de los artículos que había encontrado previamente en la Fundación. Sin embargo, no todos. Quizás por lo que decía el profesor Ricardo Mayral esta mañana también, de que todavía hace mucha falta que haya interacción de datos y que se creen bases de datos más completas, porque, bueno, parece como que hay determinadas revistas que son muy conocidas, como Cuadernos Hispanoamericanos o la Revista de Occidente, por supuesto, en el caso de Ortega, que están siempre presentes, pero luego hay otras cosas que, por mucho que he intentado buscar también a través de ya no de catálogos de bibliotecas, pero sí de otras bases de datos, como la que se ha mencionado también esta mañana, el Google académico, no aparecen por ninguna parte. Y en cambio, en la Fundación, en sus propios archivos internos, sí que están. Por ejemplo, son artículos que aparecen en coloquios, en homenajes, en centenarios, en publicaciones de otras fundaciones o en revistas nacionales de países hispanoamericanos, por ejemplo, como tengo aquí apuntado la Revista Nacional de Cultura de Caracas, que yo no consigo encontrarlo en las bases de datos. Lo lanzo también como pregunta por si alguien puede decirme quizás qué estoy haciendo mal a la hora de buscar o si realmente hay cosas que todavía no están en Internet o hay que saber hacer una búsqueda muy específica en los catálogos de las propias bibliotecas. Porque lo que sí que es verdad es que la Fundación Ortega y Gasset, su propio catálogo está entre las bibliotecas del CSIC, entonces buscando a través de las bibliotecas sí que lo hubiera encontrado. Sin duda ha sido la experiencia, o sea, como si tuviera que pensar de las dos cosas, la consulta a través de Internet de bases de datos o ir físicamente a la Fundación Ortega y Gasset como más enriquecedora o que yo piense que va a dar más juego a mi investigación, yo creo que sería, a pesar de, insisto, todos los recursos que pone a nuestra disposición Internet, sería la segunda, porque además ofrece la posibilidad de que tiene la biblioteca personal del autor allí, con lo cual eso, en el caso de mi investigación en particular, insisto, es impagable, ¿no? Están muchos de los libros que él leyó con algunas notas en los márgenes, está todo el catálogo de sus propias lecturas, que teniendo en cuenta que lo que se está estudiando son sus ideas literarias, todo lo que leyó de autores literarios va a ofrecer información. Me he encontrado cosas, bueno, son la biblioteca personal de Ortega y Gasset son la friolera de 9.600 títulos, con lo cual, bueno, queda muchísimo trabajo por hacer, pero si no existieran fundaciones de este tipo, sería muy difícil llegar a través de Internet y de los nuevos medios de comunicación a la información que estas que fundaciones, bibliotecas a lo mejor más específicas, no necesariamente la Biblioteca Nacional, que es un referente obviamente para todos, tienen. Termino ya porque me queda poco tiempo, solo quería contar, además de la experiencia en las bases de datos y de la experiencia en la Fundación, otra más, y que tiene que ver también con un poco el trabajo más de campo que de la búsqueda en Internet, y es el hallazgo de un trabajo que hizo un catedrático, bueno, le conoceréis algunos de nombre, Sánchez Reboledo, de secundaria, que fue un acceso a un concurso del Ministerio de Educación en 1982 y que, como no estaba publicado, obviamente es imposible que apareciera en ninguna base de datos, pero bueno, a través de la Fundación encontré una reseña, gracias a mi tutora que está aquí presente, Rosa María Aradra,
encontramos su dirección, su teléfono, él ni siquiera tiene correo electrónico, lo digo para que veamos a veces también un poco las limitaciones de lo que es el mundo virtual, y a través del correo ordinario y del teléfono he conseguido ese trabajo que para mí, bueno, se titula Ortega, teorizador de la literatura, con lo cual no tengo más que nombrar el título para que se vea lo importante que es para mi investigación. Nada más, termino solamente con una, no sé si, conclusión. Después de leer muchos artículos, tanto de los que he encontrado en la Fundación como de los que he encontrado a través de las bases de datos, me da la sensación de que todavía hay muchas carencias en la recopilación de información, porque los propios investigadores, cuando escriben artículos, se nota que hay muchas cosas que no han leído, que no han accedido muchas veces a fuentes básicas, como en el caso de un autor, leer las propias fuentes, o que no han tenido acceso a artículos porque quizás no los han encontrado a nivel, buscando de manera tradicional o quizás mal, como seguro que lo estoy haciendo yo también. Termino también con una autocrítica, porque bueno, a mí, como decía Mercedes Bengoechea esta mañana, este es un tema que sí me interesa mucho y corrió el riesgo de no tener perspectiva objetiva suficiente y dejarme un poco embaucar por el autor, que es muy embaucador. Lo último ya de verdad, una llamada a que se ha hablado mucho esta mañana de la utilidad de los estudios lingüísticos y literarios en la sociedad y en el mundo actual, y yo querría apelar, también citando un poco a Ortega, porque yo también le parafraseo mucho y estoy un poco abducida por su prosa, no solamente a buscar tanto el utilitarismo en todas las investigaciones hacia el progreso de la sociedad en un sentido más científico, más técnico, sino también un poco nuestras propias investigaciones para hacernos individuos más completos, más seguros de nuestra vocación y que, bueno, que como decía también Mercedes esta mañana, vivimos en una sociedad en que falta mucha capacidad reflexiva y también es necesario teorizar y no solamente buscar la finalidad práctica un poco para todo, porque ya digo, seremos individuos mucho mejores y haremos una sociedad también mucho mejor, es también una utilidad. Y ya está. Muchas gracias. No sé si es mejor que venga para aquí porque no sé si lo graban bien desde ahí. Sí, yo me Sí. Bueno, tampoco me dejéis solo. Bueno, ¿desde aquí se oye? ¿Llegué ahí al botoncito? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Gómez Espinosa y bueno, mi directora es Clara Isabel Martínez. Y bueno, el proyecto de mi tesis tiene el título de Puntos de encuentro, recursos y visiones compartidos por la poesía española y la música entre 1900 y 1936. Voy a pasar a explicarla un poco, pero para eso tengo que hacer un poco de autobiografía, disculpadme. Pues por una serie de privilegios de la vida he podido formarme tanto en música como en filología, en las dos disciplinas. Esto, bueno, pues me ha llevado a descubrir muchas cosas, obviamente, en estos estudios en paralelo, pero sobre todo a coger mucho interés por una idea que es la hermandad muy profunda, bueno, absolutamente íntima, entre creación poética y creación musical en los tiempos más antiguos. Obviamente la poesía lírica griega es el ejemplo más conocido y más evidente, pero bueno, podríamos investigar en cualquier civilización antigua y pueblo. Todavía tenemos algunas de esas manifestaciones. Claro, es también muy evidente que con el discurrir de los siglos, creación poética y creación musical se han ido distanciando la una de la otra, hasta el punto de que hoy en día bueno, pues existen muchísimos poetas que escriben sus versos sin saber lo que es un pentagrama y muchísimos compositores que no saben lo que es un eneasílabo, lo cual no es malo ni es bueno, simplemente lo que es, y de hecho las creaciones de ambas disciplinas actuales no las podríamos entender sin este distanciamiento también, o sea que bueno, también es una cosa natural, no es ninguna crítica. A mí me interesaba ver en este distanciamiento que vamos a decir que sufren las dos disciplinas, originariamente hermanadas, qué subyace de aquella hermandad originaria.
¿no? Porque algo tiene que quedar. Han sido muchos siglos y han sido prácticas muy profundas, ¿no? Y bueno, pues con la experiencia en ambas disciplinas intenté acotarlas en 3 espacios, en 3 ámbitos. El primero es el ámbito rítmico, el segundo sería el ámbito estructural y el tercero el ámbito, bueno, que he llamado textual o de disposición, a la espera de una mejor denominación. Con ritmo, pues obviamente me refiero a todos los elementos rítmicos en música, pues desde las figuras rítmicas hasta los compases, grupos más o menos regulares. En poesía se podría traducir en pies métricos tradicionales, no tradicionales o simplemente agrupaciones fonéticas. En cuanto a estructura, bueno, pues las formas. Formas musicales, compuestas, libres, cerradas, y en poesía estrofas o ausencia de estrofas también, por supuesto. Y en cuanto al último elemento, que para mí es el que más puntos de interés me está otorgando, me refiero a la disposición de los elementos básicos de cada disciplina. En música serían las alturas, ya sea desde un punto de vista horizontal, es decir, de una melodía, o vertical, de una armonía y todos los efectos de color que se consigue con eso. Y en poesía sería simplemente la disposición del texto en cuanto a semántica, gramática, sintaxis y también los colores que se puede crear gracias a eso. Obviamente, si me pusiera a estudiar esta relación desde el principio de los tiempos, bueno, no llegaría vivo al final, obviamente, requeriría toda una vida y posiblemente solo llegaría a hipótesis, porque tampoco tenemos tantas manifestaciones que hayamos conservado de muchas civilizaciones antiguas. Así que decidí concretarlo en un espacio y un tiempo muy determinados, como viene en el título. El espacio temporal es de 1900 a 1936 y el marco temporal, más o menos, geográfico, sería España, la poesía española más bien, ¿no? Porque también quiero analizar poetas que escriben en español, aunque no sean de nacionalidad española. ¿Por qué elegí este marco? Bueno, pues porque en estas 3 décadas y media la creación española asiste a una eclosión como no ha habido en otra época, tal vez en los siglos de oro, ¿no? Me disculpen aquí los filólogos de otras épocas, pero en esa época además tenemos 3 perspectivas que ampliaban mis abanicos a la hora de analizar. Es una perspectiva tradicional, una más progresista y otra abiertamente rupturista. Y esto en los 2 tipos de creaciones, ¿no? Musical y poética. Tradicional, bueno, pues podríamos hablar de los autores más académicos, más conservadores. En música, bueno, desde los últimos vestigios del romanticismo, en España los zarzuelistas también, por qué no decirlo así. En poesía, obviamente, pues los poetas que más arraigan, ¿no? Están más arraigados en la tradición, que más respetan las formas antiguas, por ejemplo, unos seguidores del romanticismo, ¿no? Seguidores de Campoamor, de Núñez de Arce, pero también de los modernistas. La visión progresista, bueno, esta es también la más compleja por su heterogeneidad, pues son autores que no llegan a ser totalmente vanguardistas, pero sí que aprovechan elementos nuevos de esa época, de las vanguardias, y lo entroncan con la tradición, ¿no? Pues podría ser, por ejemplo, desde los neopopularistas, el Lorca del romancero gitano, por ejemplo, o de los sonetos del amor oscuro, ya que ahí usa una estrofa tan clásica como son los sonetos, hasta en el mundo de la música, por ejemplo, el neopopularismo de un Manuel de Falla, que usa, bueno, pues el folclore, pero sin quedarse en el casticismo, justamente, sino juntándolo con sonoridades de la vanguardia de esa época, Debussy, Ravel. Y luego tendríamos la perspectiva absolutamente rupturista, que, bueno, pues en poesía es abiertamente las vanguardias, por supuesto, incluso la vanguardia que se crea en España, que es una vanguardia de vanguardias, ¿no? O un conglomerado como sería el ultraísmo, pero también ese surrealismo que incluso coge seña de identidad nacional, hasta no llegar a tener nada que ver casi con el francés, ¿no? Eso en cuanto a poesía. En música, bueno, pues sería todos las nuevas intenciones atonales, por ejemplo, de destrucción de las formas. Y bueno, pues en esas 3 perspectivas estéticas quería buscar las correspondencias con las 3 perspectivas de forma, ritmo y disposición.
existe muchísima bibliografía, muchísima y muy buena y muy variada, y bueno, por lo que veo algún compañero como Laura Moviacampa va a enriquecerlo más todavía, sobre análisis de elementos en esta relación de música y poesía, pero son elementos externos, que son maravillosos, muy valiosos, sin los que yo no podría hacer tampoco esta investigación, pero no son los que me interesan ahora mismo, porque a mí me interesa hacer un análisis de elementos internos, realmente, es decir, de la construcción de los discursos sonoros y poéticos, y eso, y bueno, apelar un poco a esa hermandad que hubo en tiempos, que se perdió, para bien o para mal, de manera natural, y que también nos puede ayudar a ponernos en la psicología de un creador, sea de la disciplina que sea, a la hora de enfrentarse al papel en blanco o al pentagrama vacío. Y nada más, como decimos en música, chimpón. Y ya está. Vale. Vale. Javier Domínguez Pellegrini. Esto necesito salir de aquí. Que yo no sé cómo va. A ver. Bueno, sí, yo me llamo Pablo Pérez San Millán y estoy investigando sobre Louis James Lief. Mi investigación se titula Concepto y función morfemática en el lenguaje según Louis James Lief. Y me temo que mi investigación está todavía por debajo de la del resto de mis compañeros, y para no quedarme en blanco yo lo traigo para leerlo. Espero que me disculpen. Bien. El lingüista danés Louis James Lief es una de las personalidades más relevantes del estructuralismo europeo. Este puesto preeminente entre los lingüistas de su tiempo es debido al menos a dos aspectos. Por un lado, fue uno de los fundadores del Círculo Lingüístico de Copenhague, formado en 1931 tomando el modelo del Círculo Lingüístico de Praga. Por otro, desarrolló junto a Hans-Jürgen Uldal un método propio, la glosemática, cuyos planteamientos se basan en una sistematización y radicalización del principio saussuriano de la lengua como forma. Esta búsqueda de formas lingüísticas puras, al margen de sustancialismos y su carácter deductivo, lo distanciaban del resto de corrientes estructuralistas. La impronta del pensamiento de James Lief se deja ver en la lingüística posterior, tanto en la terminología. Al danés le debemos, por ejemplo, la etiqueta paradigma, que ha sustituido por completo a las relaciones asociativas saussurianas, como en la metodología gramatical, terreno en el que contribuyó al asentamiento de la conmutación como procedimiento para distinguir unidades gramaticales. También en su reformulación del signo lingüístico, que incluso ha sobrepasado en aceptación a la del maestro ginebrino y se ha usado en el funcionalismo español para justificar el estatuto lingüístico de las unidades sintácticas. Sin embargo, a pesar de su importancia y de la influencia de su obra en la lingüística posterior, el conjunto del pensamiento jamesleviano ha sido denostado por su excesivo formalismo, que en consideración de sus críticos lo aleja de la realidad del lenguaje, y por su supuesta inaplicabilidad. Este hecho ha conducido a un vacío bibliográfico en lo relativo a estudios de detalle sobre el autor, con la salvedad de algunos trabajos sobre sus planteamientos semióticos. Con el trabajo que tenemos en ciernes, pretendemos cubrir una pequeña parte de este hueco en la bibliografía. Nuestra investigación tiene por objeto hacer un recorrido por la obra de James Lief para profundizar en la caracterización que hace de las unidades morfológicas y detenernos en una parte especialmente interesante dentro de su pensamiento, la teoría de los morfemas. En líneas generales, James Lief sostiene que todos los sistemas morfológicos se pueden explicar a partir de dos criterios. Por un lado, respecto a su significado, los morfemas responden a una de las siguientes 4 nociones básicas: relación, consistencia, realidad e intensidad. Por otro lado, existen dos tipos de categorías morfológicas: las categorías intensas, asimilables a lo que tradicionalmente se consideran morfemas nominales, y las categorías extensas o verbales. El entrecruzamiento de ambos criterios da como resultado la existencia de 8 categorías morfemáticas posibles. Cada una de las 8 categorías posibles está dividida en dimensiones jerarquizadas, es decir,
presenta diferentes zonas conceptuales ordenadas de tal modo que cada una de ellas solo podrá ser pertinente en una lengua concreta si también lo son las dimensiones jerárquicamente superiores. Además, las dos categorías, intensa y extensa, relacionadas por responder a un mismo significado básico, presentan las mismas zonas conceptuales o dimensiones, pero estas se encuentran ordenadas jerárquicamente en sentido inverso. Es decir, la dimensión que aparece siempre que una categoría intensa está presente en una lengua es, en la categoría extensa correspondiente, la más inusual, y viceversa, la dimensión que en una categoría intensa solo aparece con la condición de que las otras dimensiones de la categoría sean pertinentes, es la primera que se encuentra en la categoría extensa correspondiente. Pongamos como ejemplo el morfema de caso. El caso es, según la visión de James Liev, una categoría intensa, es decir, nominal, cuyo significado básico es el de relación. Se encuentra dividida en 3 zonas conceptuales, jerarquizadas de la siguiente forma. La primera dimensión responde al significado acercamiento, alejamiento, o en otras palabras, dirección. La segunda, al significado coherencia, incoherencia o grado de intimidad. La tercera y última dimensión de la categoría, al significado subjetividad, objetividad, o lo que quizá podemos llamar posición. Así, toda lengua que tenga casos, y según James Liev esta categoría está presente en todas las lenguas, los distinguirá necesariamente por oposiciones basadas en el concepto de dirección. En algunas lenguas, la distinción se hará por un complejo significativo que, además de la dirección, implique el grado de intimidad. Más raramente se incluirá en este complejo el significado de posición. La categoría extensa correspondiente con el significado de relación es la que reúne los morfemas de persona y diátesis. Esta categoría presenta las mismas dimensiones que el caso, pero la dimensión que aparece siempre que la categoría persona-diátesis está presente en una lengua es la de subjetividad-objetividad. En síntesis, el propósito de James Liev al formular la teoría de los morfemas no es construir un modelo universal que se aplique como plantilla fija a todas las lenguas, sino un sistema general que permite explicar la diversidad de los diferentes sistemas existentes y posibles. Según lo expuesto, la teoría resulta especialmente interesante a la luz de las lingüísticas universalista y tipológica actuales. Por un lado, respecto a sus principios, la teoría de los morfemas de James Liev está en sintonía con el uso de universales implicativos. Pero en cuanto a su elaboración teórica, la de James Liev es una teoría morfológica global que no adolece del atomismo de los universales que suelen proponerse. Por otro, en lo relativo a análisis concretos, las apreciaciones jameslevianas parecen adelantarse a algunas conclusiones de la gramática general actual. Por ejemplo, James Liev considera que los morfemas de género y número son 2 dimensiones pertenecientes a una misma categoría intensa, cuyo significado básico es el de consistencia, grado de cohesión. Sin duda, las conclusiones de este análisis coinciden con las observaciones de Greenberg sobre la morfología nominal, que establece que la existencia en una lengua de flexión de género implica necesariamente la existencia de flexión de número. Los objetivos de nuestra investigación son los siguientes. Primero, explicar los principios y la evolución de la teoría de los morfemas. Los planteamientos de esta teoría aparecen ya esbozados desde la primera gran obra de James Liev, Principios de Gramática General, de 1928, y llegan hasta uno de sus últimos artículos, Animado e inanimado, personal y no personal, de 1956. Se trata, por tanto, de una constante en la obra del danés. Sin embargo, no es una teoría totalmente cerrada y uniforme, sino que presenta cierta evolución interna. Nuestra intención es analizar en profundidad sus principios y los cambios que ha sufrido a lo largo de toda la obra de James Liev. Segundo, comparar la teoría de los morfemas con análisis gramaticales de otras corrientes del estructuralismo. A fin de poder llegar a una caracterización completa de la teoría y poder entenderla en su contexto, nuestra investigación debe pasar por una comparación entre la propuesta jamesleviana y la de otras corrientes estructuralistas, como la de Jacobson, para encontrar sus puntos de unión y sus diferencias. Tercero, rastrear su impacto y difusión. La obra de James Liev contó con algunas aplicaciones a mediados de siglo, como la gramática estructural con especial atención a la Escuela de Copenhague de Emilio Alarcos o la estructura inmanente de la lengua francesa de Nuc Togevi. Junto al análisis de estas obras, pretendemos rastrear otras aplicaciones que se hayan hecho y examinar en qué medida se adaptan a la propuesta del danés. Cuarto, comprobar su adecuación a los hechos del lenguaje. Parece evidente que la validez y el potencial explicativo de una teoría lingüística están íntimamente relacionados con su cercanía a la realidad de las lenguas. Nuestro propósito es comprobar en qué grado se adapta la teoría de los morfemas a las gramáticas concretas a través del análisis de cada categoría en alguna lengua en la que se encuentre claramente representada. Quinto, analizar la gramática del español a partir de los principios teóricos jameslevianos. Como continuación natural del punto anterior, nuestra intención es culminar el examen de la validez y adecuación de su teoría aplicando el análisis a la gramática del español, pues en palabras de James Liev, el lingüista debe conceder a los hechos de su lengua un alcance particular. Ese es el único dominio en el que tiene verdadera autoridad. Del mismo modo, este análisis quizá pueda arrojar cierta luz no solo sobre las cuestiones del sistema gramatical,
sino también a la hora de ordenar la casuística de los valores estilísticos de las categorías morfemáticas, pues según propone el danés, al menos en sus primeras obras, es de los posibles sentidos de cada morfema de donde debe partirse para realizar el análisis. Y sexto, examinar la posibilidad de un análisis que comparta los mismos principios en el plano cenemático. Uno de los planteamientos clave de la glosemática es el del isomorfismo de los planos del lenguaje. Se trata de un postulado que sostiene que ambos planos, el de contenido y el de la expresión, o en otros términos, el pleremático y el cenemático, se estructuran a partir de unos mismos principios conformadores. Nuestro último objetivo es recorrer el pensamiento de James Liev referido al plano de la expresión y examinar la posibilidad de aplicarle el mismo principio de análisis basado en dimensiones jerarquizadas que se aplica al plano del contenido. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Laura. Ya he conseguido saber dónde tengo el PowerPoint. Muy bien. Bueno, como figura ahí, el tema que he elegido es el mito de Orfeo, particularmente de Orfeo y de Eurídice, porque es quizá la vertiente del mito más conocida, en la ópera francesa de los siglos XVIII y XIX, para restringir un poco el campo. ¿Por qué he elegido este mito? Pues, en primer lugar, porque está presente en la cultura occidental, tiene todavía bastante vigencia, porque es un mito muy interesante, bajo mi punto de vista es muy oscuro, tiene distintas facetas o vertientes del mito y distintas interpretaciones que se han ido dando desde la antigüedad hasta nuestros días. Y también porque está muy presente en la ópera desde sus inicios. O sea, es de alguna forma el mito que funda la ópera, ese nuevo género musical que está muy vinculado a la tragedia griega. Si repasamos las características del mito, como decía antes, hay distintas facetas. Primero, fue el fundador del orfismo, una corriente mistérica emparentada con los misterios dionisíacos. Se le atribuían también poemas apócrifos. Otra faceta es como cantor y citaredo, tocaba la cítara o la lira, y además tenía la capacidad de cautivar con su palabra cuando hablaba. Entonces, su música y su voz tenía la capacidad de tener efectos mágicos. Alteraba los elementos de la naturaleza, los bosques, los árboles le seguían, etc. Otra faceta del mito que encontramos, tanto en los textos literarios como en la ópera, es que participó en la expedición de la Argo en busca del vellocino de oro, ¿no? Y participó como sacerdote para hacer ofrendas a los dioses y también en calidad de cantor por las propiedades mágicas de su canto, ¿no? Que incluso en algunas fuentes pues aparece que es capaz de dormir al dragón que custodia el vellocino de oro. Y ya para ir terminando, Orfeo en el Hades. Bien, esta es quizá la faceta del mito, decía al principio que es muy oscuro, hay distintas vertientes, es quizá la faceta que más ha continuado a lo largo de la historia, quizás lo más conocido, cuando pierde a su esposa Eurídice, por la mordedura de una serpiente y tiene que bajar al Hades a rescatarla. Entonces es el poder de su canto el que convence a los dioses para que dejen que salga, que se lleve a Eurídice del Hades, ¿no? Entonces, bueno, el tema de esa prohibición de que no puede volver atrás, no se resiste, vuelve la vista atrás y entonces Eurídice desaparece para siempre, pues es quizá el tema, la faceta del mito que está más presente en la ópera, por lo menos en lo que he ido viendo hasta la fecha, ¿no? Y también es interesante ver también su muerte, también sujeta a distintas interpretaciones. Todos son ramas que se van abriendo y hay pocas certezas, ¿no? Porque según la fuente que se consulta, ¿no? Según las fuentes clásicas, que es donde empecé a mirar, quizá la más extendida es que muere despedazado por las bacantes, por las mujeres tracias convertidas en bacantes. Posteriormente, su cabeza se convierte en una cabeza oracular, capaz de dar oráculos, una vez que después sigue un camino por el río y acaba convertida en una cabeza que es capaz de pronosticar lo que va a suceder, y su lira se convierte en constelación, ¿no? Según un catasterismo. Pero ya dejo el mito y me centro en la ópera, que es
en concreto, en donde voy a estudiar el mito, está presente, como decía al principio, pues desde la primera ópera conocida a comienzos del 17, de Jacopo Peri, la Eurídice, hasta la obra de Monteverdi, que es la que se considera propiamente una ópera, el Orfeo de Monteverdi. Y ya en el siglo XVIII, y concretamente en la ópera francesa, de momento estos son los libretos que he conseguido encontrar, porque aquí ya me encuentro con la dificultad, para empezar ya, de encontrar las obras. Además, en una lengua que no es la mía y con la poca bibliografía que hay al respecto sobre el tema de los libretos y sobre la ópera en general en español, ¿no? Entonces, me he tenido que remontar a la última década del siglo XVII y el primer libreto que voy a estudiar, de Michel Duboullé, es el Orfeo de Lully. Después, el acto tercero, porque solamente un acto, del Carnaval de Venecia de Campra. Ahí está el nombre del libretista. La versión francesa del Orfeo y Eurídice de Gluck, no la que se estrenó en Viena unos 12 años antes más o menos, sino la versión francesa con el libreto de Pierre-Louis Moline, y después esa ópera cómica de Desailles, que es Le Petit Orphée. Eso en cuanto al siglo XVIII en Francia. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer con atención los libretos, intentar traducirlos de la mejor, con el mayor rigor posible, evidentemente, para que podamos leerlos también en nuestra lengua, puesto que están en francés, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, había dicho, en Francia. Entonces, los dos libretos que de momento he encontrado del siglo XIX en francés son de Hector Crémier y Ludovic Alevi y son de Offenbach, dos versiones de Offenbach. Una ópera bufa en 2 actos y una ópera féerique, es decir, con elementos de comedia de magia, y en 4 actos y con muchos más personajes. Y ahora, ¿en qué me baso? Bueno, sobre todo en los años 70 en Europa comenzó una corriente de estudio de los libretos. Empezó a considerar que en toda obra, en el estudio de una ópera, es fundamental una parte literaria que es el libreto y que quizás hasta la fecha se había descuidado un poco, ¿no? Entonces se empezó a ver que se podía estudiar como un texto dramático, como una obra literaria, ¿no? El libreto en sí mismo. La libretología. Entonces, a principios de los años 70 ya vemos algunos autores europeos, Smith, Girdlestone, que hablan de la posibilidad de estudiar la ópera como una obra literaria, como un género literario, ¿no? Hasta el 2013, ese último libro que he estado consultando recientemente, el libreto de ópera en Francia en el siglo XVIII, ¿no? De Béatrice Didier. La metodología. Bueno, la verdad es que no me gustaría ceñirme a un único método. Creo que cada texto, cada libreto puede abrirme nuevas vías, pero sí que, en principio, una vez que haga la traducción del libreto, me gustaría analizar, por un lado, la interpretación del mito, es decir, cómo es tratado ese mito, qué faceta, qué vertiente del mito tan amplio que es el de Orfeo se trata y qué interpretación le da el libretista. Después, un análisis funcional o estructural de la trama, de las escenas y los actos, cómo las escenas se van engarzando en actos. El análisis del significado, por tanto, sería una vertiente, una dimensión sintáctica, como decía, una dimensión semántica, el significado de los personajes, del espacio escénico también, de los signos no lingüísticos, que podemos apreciar en las acotaciones explícitas e implícitas, en los mismos diálogos de los personajes, como puede ser el tono, la mímica, el movimiento, el maquillaje, traje, iluminación, accesorios, decorado, sonido, etc. El estudio iconográfico, como se muestra, y después, en la medida de lo posible, porque aquí me voy a encontrar con bastantes dificultades, la dimensión pragmática, en los 2 ejes de los que nos habla Kozan, según recoge Antonio Tordera en el libro Elementos para una semiótica del texto artístico, ¿no? Es decir, el eje autor-obra y el eje autor-receptor. Entonces digo que esto me va a costar
por la misma dificultad de encontrar documentación relativa a la recepción de las obras. Cuando esos libretos fueron llevados a escena, que en definitiva es el fin de cualquier representación teatral y también de la ópera, ¿no?, que se escenifique, cómo fueron recibidos por los receptores de la época, ¿no? Me va a costar encontrar documentación, lo voy a intentar, entonces digo que en la medida de lo posible, ¿no? Y también encontrar más libretos en francés sobre el mito de Orfeo. Todavía estoy recogiendo más libretos de estos 2 siglos, de estas 2 épocas. Entonces, por eso decía que no tengo todo cerrado, porque estoy todavía abierta a distintos interrogantes, y también veo que cada libreto me va un poco a aportar cómo tengo que abordarlo, ¿no? Si centrarme más en la dimensión semántica, quizá pragmática, sintáctica, un poco me lo va a ir pidiendo cada libreto, ¿no? Y ya está de momento. Muchas gracias por su atención. Yo tengo una presentación, no sé si me pongo... Sí, ¿dónde sí, lo habías sí, puesto aquí? Sí, sí. Entonces te dejo. ¿La tienes cargada? Sí, sí. Vale. Gracias, Laura. Siento, ahí está. Buenas tardes. La verdad es que oficialmente soy alumno de doctorando de primer año, pero en la realidad llevo trabajando en este proyecto algo más de tiempo porque provengo del plan antiguo, y quizá eso explique por qué la investigación está en un punto más avanzado de lo que sería de esperar en un alumno de primer año, pero no tan avanzada como a mí me gustaría. Y lo que vengo a contarles es sobre todo la parte experimental de lo que será mi tesis en un futuro. Entre comillas, he recogido una idea recurrente en la bibliografía que no sé si es compartida por alguno de los presentes. Me gustaría hacer una sencilla prueba. ¿Podrían levantar la mano aquellos de ustedes que hayan leído en alguna ocasión algo parecido a esto? Que lo hayan leído. Vale, muchas gracias. ¿Pueden levantar la mano aquellos de ustedes que alguna vez lo hayan escuchado de algunos compañeros? Y puede levantar la mano aquellos de ustedes que alguna vez hayan pensado que esto es real, que esto es cierto, que el profesor debe tener en cuenta los estilos de aprendizaje del alumno. Y puede levantar la mano todas las personas que en alguna de mis 3 preguntas la hayan levantado, por favor. Muchas gracias por su colaboración. Bien, pues es algo que está muy generalizado en los profesores en general y en los profesores de lenguas extranjeras en particular. Y ante esta idea tan generalizada, a mí me surge una pregunta que es esta, ¿no? ¿Qué estilos de aprendizaje hay que tener en cuenta? Porque también les voy a pedir su colaboración. Como han leído, escuchado o pensado sobre este tema, ¿podrían mencionar algún estilo de aprendizaje que hayan leído, escuchado o pensado? Nombrarlo simplemente. Aprendizaje mediante la acción. Bien, gracias. ¿Algún otro? Si les digo estilo visual, auditivo, cinestésico, seguro que les suena, ¿no? Porque son los más recurrentes en la bibliografía. Lo que ocurre es que cuando leemos esta idea en documentos paradigmáticos en la enseñanza de lenguas, como puede ser el marco común de referencia o el plan curricular del Instituto Cervantes, nos encontramos con la sorpresa de que no se menciona ningún estilo en concreto, ningún estilo en general. De manera que se da por asumido que todos sabemos de qué estamos hablando cuando mencionamos los estilos de aprendizaje, pero cuando ahondamos algo en la bibliografía nos damos cuenta de que hay múltiples teorías, múltiples propuestas de estilos de aprendizaje y muy variopintas, y sobre todo porque también hay autores que proponen que cualquier profesor puede elaborar su propio instrumento de medición o de diagnóstico de los estilos de aprendizaje, con lo cual ya es un tema prácticamente inabarcable. ¿Y qué problema nos encontramos ante esta realidad? Que muchos instrumentos de medida carecen de la validez y de la fiabilidad empíricas necesarias para que la investigación sea medianamente seria. Otra pregunta que yo me hago, cuando se formula de esa manera tan general el hecho de que los profesores debamos tener en cuenta los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿de qué manera inciden los estilos de aprendizaje en algún nivel de la lengua que se está aprendiendo? Mencionando los 3 estilos más recurrentes, ¿qué significa que una persona con un estilo preferentemente auditivo,
¿qué significa eso en el aprendizaje de la lengua por parte de esa persona? Si es preferentemente auditivo, va a tener mejor rendimiento en la comprensión oral. En teoría eso parece lógico, pero ¿qué es lo que ocurre con la mayoría de los estudios sobre los estilos de aprendizaje? Que no aportan datos empíricos. Y en un principio mi propuesta de tesis era analizar la influencia de los estilos de aprendizaje en la competencia comunicativa, con lo cual era una obra interminable y titánica. Al final lo hemos acotado a uno de los niveles que es el léxico, ¿no? En cuanto a los estilos de aprendizaje, también me voy a centrar en 4 dimensiones que distintos autores proponen, ¿no? Porque aquí también hay una gran controversia en torno a lo que son estilos de aprendizaje, porque hay autores que consideran que es lo mismo estilo de aprendizaje que estilo cognitivo o que inteligencias múltiples, mientras que otros opinan lo contrario. Es un tema controvertido porque tiene cabida una teoría y su antítesis. Para acotarlo, pues vamos a centrarnos en esas dimensiones. Y en cuanto a los aspectos de la lengua, pues nos centraremos en el nivel léxico por 2 motivos fundamentales, sobre todo por el renovado interés que ha suscitado el enfoque léxico, en centrarse en la enseñanza del vocabulario, y porque también se presta un análisis cuantitativo, que es el que me gustaría que tuviese mi tesis. De manera que 3 serían los ejes básicos de trabajo de la tesis y extraer las correlaciones que habría entre los estilos de aprendizaje, la competencia léxica del individuo y el proceso de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a los estilos de aprendizaje, aquí les muestro la propuesta que hice en el trabajo para la suficiencia investigadora, recogiendo diferentes aportaciones de varios autores, esa lista de estilos, basándome sobre todo en ese instrumento de medida de Andrew Cohen y Rebecca Oxford, pero también voy a utilizar otros instrumentos para cada una de esas dimensiones, porque hay autores que proponen que para verificar la validez y fiabilidad de los instrumentos conviene contrastarlos entre sí, de manera que si obtenemos los mismos resultados con instrumentos distintos, podemos concluir que son fiables y válidos ambos instrumentos. En cuanto a la competencia léxica, según diversos autores, pues analizaríamos lo que sería el vocabulario receptivo, lo que el alumno es capaz de entender y lo que es capaz de hacer, lo que sería el vocabulario productivo. En lo que se refiere a lo que el alumno es capaz de entender, nos gustaría analizar la disponibilidad léxica, que sería las unidades léxicas que el alumno es capaz de producir, de escribir en función de unos centros de interés. Y aquí no utilizaríamos la propuesta del profesor Humberto López Morales del proyecto Panhispánico de disponibilidad léxica, sino lo que otros autores proponen es servirnos de los centros de interés del plan curricular del Instituto Cervantes. En cuanto al dominio léxico, pues se tendría en cuenta la tasa de palabras desconocidas que hay en un texto y en función de unas preguntas que se hacen sobre ese texto, que es capaz de responder correctamente. De manera que es posible que a un mayor número de palabras desconocidas el alumno sea capaz de entender el texto, ¿no? Y en el conocimiento léxico se tendrían en cuenta distintos niveles de la lengua, sale aquí, de manera que no estaríamos siguiendo la propuesta del marco común, de manera que la subcompetencia léxica no sería un componente de la competencia lingüística, sino que el conocimiento léxico o la competencia léxica sería una competencia transversal, en la que se intercalan el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel fónico, y bueno, por cuestiones de tiempo me remito a explicar brevemente algunos de ellos, ¿no? En el caso de el conocimiento denotativo, se les presentaría a los alumnos imágenes para que elicitaran, para que pronunciaran esa unidad léxica. En el aspecto morfológico, pues se les pediría a los alumnos que identificaran qué clase de unidad léxica es, si es un sustantivo, si es un verbo, en el caso de los sustantivos, qué género tendría. Y ya en el caso del vocabulario productivo, pues tendríamos en cuenta 2 cuestiones, la riqueza léxica y la densidad léxica. La riqueza léxica analizaría en un texto escrito y en un texto oral del mismo alumno
qué palabras con contenido léxico, no palabras gramaticales, es decir, lo que serían los sustantivos, los adjetivos, los verbos, es capaz de producir en ese texto y con qué frecuencia. Y la densidad léxica establecería la relación que hay entre las palabras totales de ese texto y las palabras distintas, y siempre teniendo en cuenta las dos destrezas, ¿no? la oral y la escrita. Y ya por último, en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendríamos en cuenta lo que es el aprendizaje incidental, que es el que se produce cuando el objetivo prioritario no es que el alumno aprenda el vocabulario, sino que es un efecto colateral. Lo importante es, por ejemplo, la comprensión lectora o la expresión escrita. Y luego, por otra parte, el aprendizaje directo, en el que lo importante sí es la enseñanza del vocabulario. Se llevarían a cabo esta serie de experimentos con distintos grupos que nos gustaría que fuesen del nivel B1, y, en definitiva, lo que se pretende, una vez que se hayan hecho esos experimentos, es volver a realizar esas tareas de competencia léxica para comprobar si determinados recursos de enseñanza mejoran la competencia léxica del alumno y correlacionar esos resultados con el estilo de aprendizaje que tenga el alumno. Muchas gracias. ¿Se oye, no? Hola. Hablo de la separación entre poesía y música. Y sobre las causas de esa separación, supongo que la habría, no ha dicho nada. ¿Cuáles fueron las causas de esa separación? Esa ruptura entre música y poesía, Las causas no... Bueno, las causas no las he citado, la verdad que quedó muy bien si digo que las tengo estudiadas. Pero bueno, si más o menos las tengo analizadas, pues claro, esas causas darían para otra tesis más. Entonces, bueno, tengo mis teorías, tengo mis ideas, pero justamente... bueno, realmente eso, las causas, exponerlas, lo vería más como otro motivo de tesis, realmente otra investigación que en esta investigación justamente no me cabe, porque quiero centrarme justamente en los elementos internos de esa época en cuanto a poesía y música. Es un tema muy interesante y da para mucho, pero... Claro, pues es que si tuviera que exponerla realmente me daría para otro trabajo, que bueno, hay un doble doctorado a lo mejor, pero más adelante, ¿no? ¿Alguna otra observación o preguntas? Bueno, tenemos conectados porque ahora tenemos las presentaciones con videoconferencia. Creo que están todos conectados, entonces a ver si podemos... Yo hasta ahora pues quiero, como coordinadora del doctorado, felicitar a estos alumnos valientes que han venido hoy a presentar su trabajo, lo que tienen hecho hasta el momento, y agradecer a aquellos que han venido también de muy lejos, como que Jesús, que viene desde México, y tenemos gente que viene de muchas diferentes ciudades también de España, así que bueno, tiene mucho valor lo que estáis haciendo y estamos orgullosos de vosotros.